Entonces a nosotros, fíjense, y allá la autoridad autoritaria, porque es rey absoluto. El rey de Arabia es absoluto. Es una monarquía absoluta. Esto es la ley. Allá no hay congreso. ¿No? Pero el tipo está pensando en esas cosas, en beneficio de su gente. ¿No? Es así. Entonces, pues será por la religión que será, ¿no? Ellos son sunitas, son islamitas, árabes sunitas. Los malos son los chiitas, pero son por estos nuevos, porque se van en contra de los judíos, esos de Irán. Esos son los malos, los otros son los buenos, andan en guerra entre ellos, ¿no? Andan en guerra los chiitas con los judíos. Bueno, entonces esto de acá es esencial sobre todo en las zonas áridas. Si hubiéramos hecho esto en el Chaco ya hace tiempo, ya tuviéramos los ríos que tienen de sequía extrema. Esto regula el clima. Regula el clima. Se puede usar no solamente para tratamiento del agua del albañal, ¿no? Del agua de los baños, también del estiércol de los animales. Podemos llevar gallinas, ¿qué llaman? Lo de los animales. ¿No? Hay una granja que hace esto en la Argentina, completa. El ciclo completo está ahí. Porque de aquí, de todos estos humedales que ellos han construido, sacan el agua para riego. No utilizan nitrógeno en bolsa o eso que viene en tarro. Nada, todo de acá. Producen el pasto y el pasto es grandísimo, lo cortan con tractores. Lo único que usan es diésel, con sus tractores, cortan tractores. Y se lo llevan a los animales, luego lo crían en confinamiento para aprovechar el invierno. Entonces los animales pues comen por lo menos 30 kilos al día, los grandotes. Póngale un promedio de 20 kilos al día, ¿cuánto le van a tirar de trigo? Más de la mitad, pues. Por lo menos son 12, 15 kilos de trigo, muy poco absorbe el organismo. Entonces es la camionada de tiempo que tienen todos los días. Lo llevan primero a los sedimentadores para hacer el proceso anaerobio y de ahí lo llevan a él. Claro, y el agua de dónde sale? De la limpieza. La limpieza lo limpian los corrales, todos los días le echan agua de pozo. Todos los días lo limpian y eso va allá. Y eso sale al otro lado, esa agua sale como viola. Agarran un tanque y su tractor y empiezan a regar. Ahora están utilizando drones para riego. Es más rápido, más eficiente el dron. Entonces, esas cosas hay que hacer. Y la arquitectura es bellísima en todo su sistema. Ustedes lo ven de arriba, pese a que son corrales. Es así. Todas esas historias yo las sé porque las he visto. Y aquí hay otro tipo hay varios tipos en las páginas. Yo no le voy a dar esto profundamente porque necesitamos hablar ya de medio ambiente, de otras cosas. Bueno, creo que ahí termina esta parte. Fíjense, estamos en lo último realmente. Esta es la última hoja ya. Esta es la última hoja, la 309. Pero nos hemos saltado lo de lluvia. Porque primero vemos esto y después vemos la lluvia. La lluvia está antes de... Entonces, capítulo 3,
instalación domiciliaria de drenaje pluvial. Pluvial significa lluvia, de la lluvia. Drenaje de lluvia, si quieren le pueden decir, es lo mismo. Aquí está la definición. Fíjense, ¿qué son las aguas pluviales? Agua proveniente de la precipitación pluvial, repita el término, y que escurre en techos, cubiertas, terrazas y superficie abierta. Se expresan en términos de intensidad y frecuencia. La intensidad de lluvia tiene que ver con la cantidad, el volumen de precipitación que ocurre en la unidad de tiempo. Esa es la intensidad. El volumen es otra cosa. El volumen son los milímetros. Fíjense que a veces la noticia dice, no, ven el noticiero, ayer llovió 60 milímetros. ¿Qué es eso? Ese volumen. ¿Qué significa 60 milímetros? Eso ustedes lo pueden experimentar en su casa. Toman un recipiente que tenga 1 metro cuadrado de superficie de fondo, puede ser cuadrado, ¿no? 1 metro por 1 metro, ¿no? Y lo dejan ahí en su patio. Llueve, cuando termine de llover vienen y miden con una wincha cuántos milímetros de altura tiene el agua. Esa es la precipitación pluvial que se conoce por milímetros, los milímetros que se producen en ese aparato. Pero fíjense, 1 milímetro es 1 litro. 1 milímetro por metro cuadrado es 1 litro. 1 milímetro. Quiere decir que si llovió 60, quiere decir que en cada metro cuadrado llovió 60 litros por metro cuadrado. 60. Un lluvión empieza a ser pequeño, ¿no? La lluvia del otro día, la última creo que fue de 40 o de 35 por ahí. Pero la última que llenó de agua a todo el pueblo este año fue de 60, 65, casi llegó a 80. En algunas zonas llegó a 80. Entonces solamente eso. Allá en Brasil, en el sur de Brasil, es lo que están le tiró 200. ¿Cómo no se va a inundar? Claro, se va a inundar. 200 litros por metro cuadrado. Es un barrilango así, inmenso, por metro. Claro que se van a llenar. Pues ya. ¿Cuál es el problema de la lluvia? Llueve y lo primero que hace el agua es saturar el suelo. Lo primero, lo satura el suelo. Los poros los llena de agua. Y claro, como ya están llenos los poros, ¿no es cierto? Ya lo que sigue lloviendo ya no se infiltra, ya corre por encima. Ahí es donde viene lo grave, ¿no? La inundación, ¿no? Y eso va a ocurrir en las ciudades muy planas, ¿no? ¿Cierto? Y las ciudades que tienen mucha pendiente ya sufren los lodos, lo que pasa en La Paz, en Oruro, en Cochado, ¿no? Ya hay problemas de lodo. ¿Por qué? Porque deforestan. Pues el problema es la deforestación. Ese es lo que frena el escurrimiento superficial es las plantas. Tiene que haber raíces, tiene que haber todo eso para que el agua se frene y no vaya a hacer daño. Fíjense que las aguas que salen de los bosques pues son claringas y vienen a baja velocidad. Entonces no hacen daño, más bien favorecen. Entonces si quitamos los bosques, lógicamente pues que va a arrasar el agua, todo. Y va que el suelo que está suelto arriba por los chaqueos, claro, queda suelto el suelo arriba. ¿No? Es fácil de drenar, ¿no? Es fácil que se vaya con el agua y produzca no solamente inundaciones, lo rellena todingo de lodo, aguas abajo. Entonces bien complejo el problema de la lluvia. Y todo radica en eso, nada más.
nosotros tenemos que sembrar. Si vamos a construir, por ejemplo, en laderas así, hay que ponerle grama. ¿Sí o sí? Por eso es que ustedes van a ver que los taludes, en las carreteras, en las obras de ingeniería, se les pone grama. Es precisamente para eso, para evitar la erosión, ¿no? Cuando llueve, el agua escurre y erosiona el suelo. Entonces, si hay grama y raíz, ya no va a ocurrir eso. El agua solamente se va a filtrar, ¿no? Va a escurrir nada más. Ya no va a provocar daños. Entonces, en los edificios también nosotros tenemos que hacerle conductos para que el agua pueda llevarse, ¿no es cierto? Aquí nosotros en la zona urbana llevamos el agua a las calles, ¿no? Y las aguas corren por la calle hacia los canales. Ese es el modelo de drenaje que tiene la ciudad. Debería hacerse así, ¿no? Como le dije, pues el problema es que no tenemos una buena cabeza en la alcaldía, ¿no? Un tipo que piense nomás en mejorar, ¿no?, la ciudad y no en plata. Porque llegan ahí solamente piensan en plata, ¿no? Recuperar la plata que invirtieron en la campaña y ganar todavía. Porque la campaña es cara. Es así. Entonces, si se pensara en hacer bien a la ciudad, se harían buenas obras, porque alcanza la plata. Claro, si no se roba y se piensa, o sea, con el cerebro derecho, pero bien derecho, ¿no? Pero no es así, pues nosotros vemos que no es así. Se olvidan de todo. Y el puro garganta, son guichis, por eso puro garganta, no es más mentiroso que un sacasuerte, ¿no? Bueno, pero es así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, el agua de lluvia que sale de la vivienda tiene que escurrir por las calles. Eso quiere decir que el nivel de la vivienda tiene que estar mínimo al nivel del cordón de la calle. No pueden construir por debajo, porque si no, no va a haber escurrimiento de lluvia, no va a escurrir. Tienen que pensar ustedes que el lote tiene que tener al fondo por lo menos 10 centímetros más que el cordón de la calle. Por lo menos 10 centímetros. Para que haya escurrimiento de las aguas de lluvia. Del patio estoy hablando, ¿no? Un escurrimiento lateral, eso no lo calculamos. Es escurrimiento superficial, correntía le llamamos. Y sale a la calle. Y de la calle tiene que haber también las pendientes necesarias para que lleguen a los canales. Ese es el concepto. De los lotes, a las calles, y de las calles a los canales. Así debería ser. Bueno, ¿qué pasa con lo del techo? ¿No? Lo del techo tiene que escurrir y llegar también a canaletas. Y de la canaleta bajar, ¿no?, también al suelo, para escurrir junto con las aguas del patio. Eso en una vivienda. Pero en un edificio es más compleja la cosa. Porque fíjense que el edificio es alto, ¿no? El edificio es alto y tiene que recoger solamente la agua de lluvia del techo, ¿no?, de la cubierta y de la zona que necesita. Por ahí tiene, qué sé yo, terrazas y todas esas cosas. Todas esas aguas tienen que cubrirlas. Pero el concepto hidráulico de diseño es el mismo, sea en vivienda o en edificio, exactamente igual. Así está enfocado en este reglamento. O sea que el cálculo más sencillo es el que vamos a ver ahora. Solamente necesitamos calcular la superficie donde cae el agua, la superficie, y con su respectiva pendiente. Aún sea losa, tiene que tener pendiente de escurrimiento, de agua de lluvia, aún sea losa, ¿no? Y obviamente que los techos que tienen pendientes se lo hacen por eso, para que escurran las aguas.
Y acá se hacen a veces viviendas, ¿no?, con muchas pendientes o copiándose de las construcciones de la zona fría. Se hizo eso por el problema de la nieve, para que escurra la nieve por ahí, por esas pendientes bien pronunciadas y además suaves, pues son tejas especiales, donde la nieve no se pega, ¿entiendes? ¿No? Es así, así se hace en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, así se hacen los techos. La idea es esa, ¿no? Claro, tiene que tener aporte arquitectónico, pero acá nosotros no necesitamos esos techos. No necesitamos eso. El techo que necesitamos es necesario para que escurran las aguas de lluvia, nada más. Pero el arquitecto que quiera pues, hacer eso, hágalo por él. Hay montonera de eso. Pero no sabe por qué lo hace. Seguramente por tener un estilo europeo, ¿no?, me imagino. Cuando el estilo nuestro, tradicional que tenemos es, fíjense, hasta en eso, por sentido común, el indígena hace su vivienda así, ¿no? Sencilla y simple. Claro, va, sobre todo con galería cubierta. ¿Por qué? Por la necesidad de que haya circulación de aire en los días calurosos. Ese es el concepto, ¿no? Y que además cuando calienta, cuando hace frío, eso es caliente. Fíjense. Eso es así. Entonces las aguas que provienen de la precipitación pluvial que escurre por los techos, por las cubiertas, las terrazas, los superficies, se expresa en términos de intensidad y frecuencia. Decíamos entonces que la intensidad es la cantidad por segundo. Casi que no se da así por... Eso es lo que se utiliza para hacer el cálculo hidráulico, la intensidad, no el volumen. Porque claro, no es lo mismo que llueva 60 milímetros en una hora que 120 en una hora. Puede llover 120 milímetros en un día y no hacer daño, porque se tiró 24 horas. La suma de todo el volumen de 24 horas fue 120 milímetros. Pero si esos 20 milímetros llueve en una hora, obviamente que va a hacer daño. Eso se llama intensidad ya. Intensidad de lluvia. La lluvia más intensa es la que se produce en menos tiempo. Eso, la cantidad en menos tiempo. Y claro, la frecuencia tiene que ver con cada qué tiempo llueve. Fíjense que nosotros tenemos que calcular, ¿verdad? Acá no hay eso, ¿no? Pero en ingeniería hidráulica se hace así. Por ejemplo, para calcular un puente, hay que prever cuándo va a volver a llover así. Se llama las crecidas. No se olviden que el escurrimiento de agua llega a los ríos y va subiendo el río. Yo quiero calcular un puente, lógicamente que el agua no tiene que pasar el puente. Yo estaría mal calculado, ¿no? Tengo que empezar a calcular la cuenca de escurrimiento. Pero tengo que pensar en el futuro. ¿Cuándo va a llover más fuerte? O sea, en otras palabras, ¿cuándo el río va a llegar más alto? ¿No? O el canal, lo que sea, ¿no?, que acumule agua. Esa es una obra. Fíjense, es una obra de infraestructura que tiene que ver con la hidráulica. Entonces yo tengo que pensar en el futuro. Por eso es que se habla de frecuencia. ¿Cada qué tiempo va a volver una avenida de este tipo, de estas características? Esa es la frecuencia. Y se calcula, hay fórmulas para eso. Acá no necesitamos hacerlo porque acá todo se hace con tabla. Es muy sencillo. El bajante ya sabemos que es una tubería vertical. La cámara de inspección igual hay, ¿no? Porque cuando hay edificios, todo tiene que caer al... Fíjense que normalmente los edificios tienen subterráneos, ¿no? Y nosotros tenemos que prever que el agua de la calle no entre al parqueo, ¿no?
y sin embargo entran algunos mal hechos, mal calculados. Eso se calcula con frecuencia. Hay que saber a qué altura va a llegar el agua cuando llueve más. ¿A qué altura va a llegar el agua? Hay que preverlo eso. Y claro, si yo lo preveo, pues le puedo hacer al ingreso más alto, ¿no? Lo hago más alto el ingreso. Entonces el vehículo sube así y ya entra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos parqueos le tiran así, ¿no? Llega el vehículo, entra y el huequito va ahí. Cuando llueve, se le metió todito el agua. No hicieron la previsión. Entonces todos los vehículos quedaron flotando, ya no sirve. Hay que hacerlos arreglar. Les entró agua al motor enterito. ¿Y quién paga esos daños? A grito lo van a llamar al arquitecto al otro día, o ese mismo día. ¿No? No, ¿qué ha pasado aquí? Claro que no es culpa de ellos, porque ellos hacen su trabajo, son los ingenieros, porque los edificios se hacen en equipo. Esas cosas tiene que preverlas el ingeniero, ¿no? Sabemos que va a llover. Entonces tenemos que saber hasta dónde va a llegar el agua, a qué altura tiene que llegar, a qué altura máxima. Tenemos que saberlo. Porque si no lo sabemos, pues nos hemos aplazado. No hemos llegado a la universidad. Tenemos que saberlo, pues lógico. ¿Cómo vamos a proteger el edificio? ¿No? De que se inunde, ¿se entiende, no? De que se inunde el parqueo. Aquí va a ser un dibujito. Aquí vamos a hacer un dibujito en esta pizarra, a ver si se ve. Bueno, no se ve. Como no se ve, lo vamos a apagar un rato. Vamos a ver en esta hora. Vengo a visitarle. Entonces, acá con huevo esto. Vamos a ponerle gris. O azul. Otro color. Ahí está el edificio. Y claro, aquí digamos, aquí está la calle y así viene, ¿no? Entonces lo que tengo que saber es cuando llueve, a qué altura me va a venir la lluvia, hasta dónde va a subir la lluvia. No se olviden que el pavimento es no infiltra el agua. Va a haber más perjudicial porque retiene más. Claro, está escurriendo el agua. Pero estamos hablando de las avenidas, las grandes lluvias. Nosotros tenemos que prever ese nivel. Tenemos que calcularlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos si lo encontramos el nivel? Es facilito, bueno. Ya el ingreso ya no lo hacemos así, ¿no? Sino que el ingreso lo vamos a hacer para arriba. Sí, ¿no es cierto? Así lo vamos a hacer el ingreso. ¿Ves? Entonces el vehículo, y el agua llega hasta ahí, ¿no? Ya no entra. Esa es la idea. El ingreso hacia arriba, ya eso es lo de menos, ¿no? El diseño geométrico que se haga, entra el vehículo ya por arriba. Y baja. Pueden hacer los pisos que quieran abajo del parqueo, ¿no? Pueden cavar 3, 4 parqueos abajo del problema. Y ya no le entra agua. Imagínense si entrara el agua. Y tienen 3 niveles de parqueo. Están liquidados. ¿No? Hasta ahogados van a ver ahí. Y todo lo tranca. Porque todo el sistema de alcantarillado sanitario llega. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué pasa en los parqueos?
como no está eso en el reglamento, y lo vamos a hablar después, hay muchos temas que vamos a ir viendo cuando se acaba el reglamento, ¿no? Entonces, fíjense, el problema de la lluvia. No es solamente el cálculo de lo alto, también tenemos que prever. Yo les digo esto para que se informen y sepan, ¿no? Y si los ingenieros que contratan para que hagan los cálculos hidráulicos y sanitarios les tienen las orejas, oye, te has olvidado de esto. Yo no me he metido la mano todavía porque no lo sé, ¿no? No tengo por qué saberlo también, para eso tenemos contratado. Entonces ellos tienen que dar la solución. Tienen que hacer un estudio hidráulico, tienen que es un estudio grandísimo. Es el problema de ellos. De escorrentía más que todo. Un estudio de hidrología se hace. Y eso se hace calculando la intensidad de lluvia, calculando los volúmenes de agua que van a ocurrir en el futuro. Estamos hablando de predecir el futuro en cuanto a lluvia. Y peor ahora con los modelos de inteligencia artificial, son mucho más exactos, mucho mejor funcionan. Entonces, ese problema tiene que resolverse así, ¿no? Porque ya han habido cualquier cantidad de... Yo no sé por qué, ¿no? Y ahí están, he visto un edificio que han tenido que cambiar todito abajo, han tenido que cambiar todito el sistema para poder hacer modificaciones graves, ¿no? Y salirse del reglamento. Será pues porque querían tener más parqueo, ¿qué será, no? Pero no es así, no debe ser así. Entonces sube el agua, aquí al frente de la Salle ocurrió. Seguramente, ¿cómo está ese edificio? Ustedes van, cuando entren con un vehículo, ahí van a ver una rejilla a la entrada. El supuesto era de que la crecida va a ser tal que entra el agua y se mete por la rejilla y llena los tanques abajo. Y ahí la bomba empieza a sacar agua. ¿Y dónde la llevan? A la calle. Otra vez retorno. O sea, una solución que no tiene sentido. Pero más que todo era que estaban calculados los tanques como para que se llenen durante el tiempo que llueve. Pero ahora resulta que la lluvia fue más de lo previsto. O sea, más tiempo llovió, ¿no? En cantidad que no alcanzaron los tanques. Sobrepasó el volumen. Entonces, lógicamente, que ya no quedaron llenos los tanques y seguía lloviendo y se empezó a entrarse el agua afuera. Subía los vehículos. También mal diseño, mal cálculo. ¿Ves? Y peor en calles que son así como pendientes. Y ahí abajito está el edificio. Entonces todas esas cosas tienen que prever las jóvenes. Y ahí hay que contratar uno bueno, no es cualquiera. Tiene que saber hidrología para hacer esto, ¿no? Pues tiene que calcular hasta dónde va a llegar el agua. Inclusive se considera el oleaje, que puede haber oleaje por paso de los vehículos y todas esas cosas. Entonces todo eso lo considera el hidrólogo para hacer esos cálculos, ¿no? Y eso va y se va a meter hasta porque debajo, aquí debajo en el parqueo, están los tanques, ¿no? El agua residual que baja llega a los tanques y de ahí se bombea. ¿Entiendes, no? Se bombea al alcantarillado sanitario. Entonces todo eso se inunda. Inclusive el tanque cisterna a veces lo colocan ahí, que es mal también, no debe estar ahí el tanque cisterna siempre tiene que colocarse por encima del hielo.
porque igual el agua de lluvia le puede llegar por encima. Entonces todas esas cosas hay que preverlas, hay que verlas. Claro, primero está la arquitectura. Una vez que está la arquitectura ya entramos a la parte técnica para ver todas las posibilidades que tiene. Es así, joven. Pero lo que ustedes tienen que centrarse en lo que les corresponde, son los arquitectos y líderes. Lo demás tienen que hacerlo los técnicos. Todo lo que es instalaciones y en el edificio. Pero en una vivienda nosotros mismos podemos prever todo. No necesitamos ingenieros, hay nadie. Yo nomás solito, ¿no? Como arquitecto. Para hacer todo. No solamente las instalaciones, también los cálculos estructurales y todo eso. Estoy habilitado para eso. El Código de Urbanismo y Obra me permite como arquitecto construir solito y hacer todos los cálculos hasta 19 metros y medio. Hasta ahí. De ahí para arriba ya tiene que ser con un equipo. ¿Está bien? Es así. Bueno. Después lo vamos a continuar en esta parte del edificio. Vamos a hablar de la lluvia. Vamos a tomar la asistencia.